Temas de estos que a algunas personas les incordian, les molestan, pero que es un tema que es necesario tratar porque va a ayudar en cierto modo a terminar de comprender mucho de lo que hemos presentado hasta ahora. El título es bastante evidente: el Papa jesuita, la oscura verdad sobre los jesuitas y su objetivo final. Antes de iniciar, vamos a leer un texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. Gracias. Ayer ya estuvimos viendo algo sobre este capítulo. Hoy vamos a ir directamente a un versículo, el 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ya puestos, vamos a leer el 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Evidentemente ya nos está denotando que esta bestia debe ser muy potente, porque cuando dice ¿quién irá contra ella? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es que quien luche debe ser realmente alguien muy temerario, porque sabe que luchar contra esta bestia lo más fácil es terminar mal. Pero bueno, mirad cómo también nos dice que esta bestia recibe una herida mortal previamente a esto, antes. Y una herida mortal normalmente ¿cómo termina? Pues con la muerte del que ha recibido esa herida. Pero resulta que esta herida es sanada. Y entonces es cuando vuelve esa bestia a coger más fuerza, más autoridad, tal poder, que realmente hace que todos le teman. Pues bien, como ya sabemos que en profecía, y eso lo podemos demostrar y a través de muchos temas lo hemos hecho así, que la bestia es el papado, vamos a hablar hoy de algo que hizo que esa herida mortal fuera sanada. Primero de todo, también deberemos conocer un poco cómo esa bestia, el papado, recibió una herida mortal. La historia nos dice que en 1798 Napoleón Bonaparte mandó a un general de su ejército, general Berthier, a coger, a aprisionar al Papa. Y fue cuando, por un tiempo muy breve, parecía que el papado se iba a terminar. ¿Y por qué Napoleón hizo esto? Bien, ya vimos en el primer de los temas cómo había habido algo por detrás que había levantado la Revolución Francesa. Y era jesuitas. Jesuitas que habían tomado represalia contra el Papa porque les había clausurado la orden. Y en consecuencia nace la Revolución Francesa utilizando la masonería, los partidos jacobinos, y llegan hasta hacer eso con el papado, prácticamente anularlo. Y después, poco tiempo después, vuelve a surgir otro papa. La herida mortal empezaba a volver a sanarse. Los primeros pasos de sanación. Van pasando los años y llega 1929, el Tratado de Letrán, de la Iglesia de Letrán, donde Benito Mussolini, el fascista italiano, ¿qué hizo? Darle otra vez propiedades al Vaticano. Y una vez cuando recibe ya esos privilegios, empieza a subir y a subir y a subir. Y el Vaticano vuelve a extender otra vez sus redes, pero además con más astucia aún si cabía que antes. Y los grandes propiciadores para que eso aconteciera fueron precisamente los jesuitas. Todos recordáis estas escenas cuando vemos dos papas juntos, ¿verdad? Uno de ellos no es jesuita, pero el actual sí.
Pero a pesar de todo podemos decir, uno no es jesuita, por tanto no seguía exactamente el camino de los jesuitas. Pero debemos recordar, y hoy lo veremos, que alguien manda detrás de estos señores de blanco, y es uno que va de negro. Ya iremos viendo quién. A la derecha tenéis precisamente el famoso y conocido IHS, el emblema de los jesuitas. Pues nada, vamos a entrar en materia directamente y vamos a empezar a recordar la renuncia de Benedicto XVI. ¿Un mal presagio o una señal? ¿De qué estoy hablando? De esto, ¿lo recordáis? Esto dio la vuelta al mundo. Un rayo allí impresionante. No es la primera vez que pasó, eso se ha producido muchas veces, pero fue cuando se anunció precisamente la renuncia. Rayo misterioso golpeó al Vaticano el día en que Ratzinger dijo que renuncia. Y diréis, vale, ¿y qué? Pero, bueno, aquí tenéis la instantánea. Lucas 10:18 dijo, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, puede ser una casualidad, pero desde luego una intervención especial hubo para que un papa renunciara y subiese al poder, al menos visiblemente, otro que ya era directamente jesuita. Y todo esto evidentemente no está apoyado por el Señor, sino por el que significa ese rayo. Ya sabéis que el rayo es utilizado en mitología con ciertas divinidades paganas que eran símbolo del mismo Lucifer. Pues, bueno, sucedió esto. ¿Y qué empieza después? La elección del Papa Francisco. Y aquí lo tenéis, Jorge Mario Bergoglio, nuevo Papa con el nombre de Francisco. Si veis ahí remarcado un día, una fecha, en un cuadro rojo, 13/3/2013. Elección del Papa Francisco en día 13. Estuvimos hablando de los 13, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Pero además era 13 de marzo de 2013, o sea, 13/3/2013. Hala, vamos a hacer numeritos otra vez. 1 más 3 más 0 más 3 más 2 más 0 más 1 más 3, igual 13. Bueno, ya sabéis que en el Vaticano se ve que todos son casualidades. El 13 lo recordamos que era muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones, 12 más 1, Mesías. En ocultismo, satanismo, el 13, Lucifer, Satanás. ¿Estos números son casualidades o han sido casualidades? Pues aún hubo más números cabalísticos. Vamos a verlos. Aparece la fumata de fogueo, la elección del Papa sigue en el aire. Eran momentos que todo el mundo expectante. ¿Qué saldrá? ¿Quién será? Si el pontífice no es elegido tras 33 votaciones, se inicia una segunda ronda donde participan los dos cardenales que hayan obtenido el mayor número de votos en las votaciones anteriores. 33 votaciones. 33, ¿cómo lo podemos desglosar? 3 veces 11. Si el 11 es aprobado por ley divina, el 3 es Trinidad, por tanto, ¿sería aprobado por quién? Por Satanás y su Trinidad. ¿Lo veis mejor así? 11 más 11 más 11 equivale a 3. Habemos papam. Qué frase tan reconocida hasta para los que no son católicos, ¿eh? En el momento en que sale allí un señor de ellos y dice, habemos papam. Bueno, pues mirad qué sucedió. El nuevo pontífice, nacido en 1936 en Buenos Aires, Argentina, ha sido anunciado desde el balcón a las 20:13. Es el primer papa jesuita, así como hispanoamericano. El nombre elegido por el Santo Padre es el de Francisco, el cual se asomó al citado balcón a las 20:23 ante miles de fieles. Primero eran las 8 de la tarde, sí, y 13 minutos. Pero después, no sé si recordáis que hubo un momento en que se vieron unas luces en el balcón.
Y todo el mundo, bueno, ahora saldrá, los periodistas lo iban comentando en directo, se está retrasando, no sabemos por qué. Había una tensión, se seguía prolongando el tiempo. Y los que ya sabíamos de qué iba la película, gracias a conocer el significado de los números y cómo ellos también lo aplican, estábamos esperando algo. Verás cómo cuando salga coincidirá una vez más con sus numeritos. Tenía todo un gimnasio expectante. Yo en ese entonces tenía el gimnasio y claro, los clientes ya sabían de sobras qué creía yo. Y claro, no es muy normal en un gimnasio tener una tele puesta con noticias y comentando las noticias en plan profético, para gente atea normalmente, claro. Pero ya todos ya se daban cuenta que lo que normalmente les comentaba no eran tonterías porque veían que las cosas eran así. A la gente, si razonan un poco, les puedes mostrar cómo todo encaja con la profecía y eso los desmonta. Pues ellos estaban, uno corriendo en la cinta, otro en una maquinita, otros haciendo pesas y sacando la cabeza para ver qué sucedería. Pues bien, llegó ese momento. Anuncio del nuevo Papa a las 20:13. El nuevo Papa sale al balcón a las 20:23, que pasado a horario de tarde sería 8:23. 0 más 8 más 2 más 3, 13. Pero es que la gente, ya no lo decía yo, la gente del gimnasio ya estaba sumando antes que yo dijera nada, sacando sus propias conclusiones. Y antes eran ateos. Qué cosas, ¿eh? El jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio es el nuevo Papa con el nombre de Francisco. Y allí fue ese momento tan importante que todo el mundo estaba esperando. Fue arzobispo de Buenos Aires, el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Es en una elección rápida e inesperada que ha elevado como sumo pontífice al primer latinoamericano y el primer jesuita en la historia del Vaticano. Bergoglio, de 76 años, asume el pontificado con el nombre de Francisco. Papa Benedicto XVI renuncia a los 85 años. 8 más 5, 13. Elegido Papa Francisco a los 76 años. 7 más 6, 13. La elección del Papa Francisco ha sido en la semana número 11 del año. La sede papal ha estado vacante 13 días. Fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús por Monseñor Ramón José Castellano, arzobispo emérito de Córdoba, en Argentina, un día 13, el 13 de diciembre de 1969. Bueno, casualidades. A las 19:06 de este miércoles, la chimenea más vigilada del mundo emitía una fumata blanca. Ya sabéis que en el momento en que aparece fumata blanca por esa famosa chimenea, ya saben que ha habido papa. Fumata blanca, ¿a qué hora? 19:06. A las 7:06 de la tarde. Una vez más, 0 más 7 más 0 más 6, debía dar 13, para variar. Aunque tendrá actos públicos desde este mismo jueves, el Papa Francisco celebrará su misa de entronización el próximo martes 19 de marzo. 19 de marzo, 1 más 9 más 0 más 3, 13. Es que hay cosas para elegir que salga distinto, ¿eh? Pues no, siempre debía coincidir así. Como primer pontífice no europeo de la Iglesia en 13 siglos. Es que ya parece de risa, ¿eh? En serio, que parece pitorreo. 13, sí. Y ahora papa con papa. Bueno, claro, a nosotros no nos suena así, porque allí llamamos patata a las papas. Pero claro, para vosotros esto puede significar otra cosa. Benedicto XVI regresa al Vaticano contento y con intención de dedicarse a la oración. Mirad una fecha marcada. ¿Cuándo pasa eso? Regreso al Vaticano de Benedicto XVI, 2 de mayo de 2013. O sea, 2 del 5 de 2013. 2 más 5 más 2 más 0 más 1 más 3, 13. Pues nada. El antiguo monasterio de clausura, donde él iba a ir a vivir,
Fue instituido el 13 de mayo de 1994. Es que al final ya no sabes si reírte o troncharte de risa del todo. En fin. El 13 de mayo consagran el pontificado de Francisco y la Jornada Mundial de la Juventud a la Virgen de Fátima. El 13 de mayo, en Fátima, el pontificado del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Río en julio de este año, serán consagrados a la Virgen María. O sea, ¿a quién? A Satanás. ¿Sí? Porque ya sabéis que su Virgen María, tal como la entronizan ellos, no es la Virgen María, Madre de Jesús, sino alguien que se hace pasar por ella, Satanás. Su pontificado, al igual que esa JMJ, fueron entregados como presente a Satanás. Así el cardenal patriarca le propuso a los obispos portugueses que esta consagración se hiciera el día 13 de mayo. El padre Cabeciñas dijo: la consagración será realizada el día 13, al concluir la Eucaristía Internacional, en que evocaremos los 96 años de la primera aparición de Nuestra Señora en Fátima, Portugal. El acto de consagración se realizará en el altar del recinto de oración, delante de la imagen de Nuestra Señora de Fátima. ¿Delante de quién debían de estar? Representación de la Virgen, representación en verdad de Satanás, ídolos. El Santuario de Fátima dedica este año pastoral 2012-2013 a la aparición del 13 de junio de 1917. El lema que hemos escogido este año es: no tengáis miedo, que se basa en la promesa de Nuestra Señora a la vidente Lucía en la segunda aparición. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Pues bien, ya veis que cuando el 13 aparece, para ellos va asociado siempre directamente al culto a Satanás. En su primer saludo el 13 de marzo en el balcón central de la Basílica de San Pedro, el Papa invitó a la oración por su antecesor Benedicto XVI para que Nuestra Señora lo proteja. O sea, ¿quién? Satanás. Y ahora que ya hemos visto esas extrañas casualidades de 13, al igual que en el primer día vimos con el anterior Papa también, signos visibles de humildad. ¿Qué ha hecho Francisco ante el mundo? ¿Apareció igual que Benedicto XVI? ¿Cómo iba vestido Benedicto XVI? ¿Lo recordáis? Iba más con atuendos más recargados, más vistosos, sus zapatitos rojos, que cuando lo veías decías, qué mal gusto, ¿no? Meterse un zapato rojo allí. Bueno, pues ahora iremos viendo algo. Voy a saltarme todo esto, pero ya destacaba algo. El nuevo Papa es un hombre humilde. Y nos empezaron a decir esto continuamente. Y no solo esto, veíamos lo mismo en imágenes, visualmente. Y aquí podíais jugar a ese famoso juego de las diferencias. Voy a marcar lo que hay de diferente, que parece igual entre un lugar y el otro. ¿Qué veis de distinto? Primero de todo, ¿dónde se sienta? Están en el mismo lugar, pero ¿no notáis algo? ¿Dónde se sienta uno y dónde se sienta el otro? El primero en un trono recargado, muy barroco, y el segundo un pequeñito trono blanco, muy simplón, pero eso sí, trono blanco. ¿Quién utiliza el trono blanco? ¿No aparece en Apocalipsis que Dios es el que se sienta en el trono blanco? Vemos a Benedicto XVI, ¿cómo lo veis? Con atuendos llamativos, casi como medio Papá Noel, ¿no? Muy rojito así. El otro no, todo blanquito, su postura, ya veis cómo, de humildad, sencillo. La cruz, bueno, exactamente igual, utilizó una cruz de hierro,
cuando normalmente los otros era de oro y recargada. Podéis ir bajando los pies. Mirad, zapatitos rojos, y el otro nos lleva unos zapatos que nos dicen que tienen muchos años con ellos, que se siente muy cómodo y con eso va a seguir. ¿Qué está demostrando al mundo? Que ha habido un 13, un cambio, una transformación. Nos está dando un mensaje. Ahora el Vaticano no iba a dar una imagen más fría, áspera, austera, como daba Benedicto XVI, que muchos católicos lo notaban, es que solo con verle la cara, decían hasta algunos católicos, otros no, otros decían, es que hace una cara de bueno, en fin, hay gustos para todo. Pero en cambio con este Papa, esa humildad que reflejó aquí, ese cambio que se muestra aquí, ¿no lo ha ido mostrando también a lo largo de su pontificado? Por supuesto. Que ha emprendido transformaciones, reformas aparentes al menos. Y siempre bajo el signo de la humildad. Si analizamos la vida ya de este Papa actual, y en las conferencias del Gran Engaño aparece mucha documentación al respecto, imágenes, nos daremos cuenta que él se dedicó exclusivamente, sobre todo, no exclusivamente, pero bueno, muy, muy exclusivamente, a buscar algo. Y era el ecumenismo. Mostramos imágenes donde él está con protestantes diversos. Incluso hay una escena impactante. Está con varios pastores protestantes y él se arrodilla ante ellos. Le imponen las manos a él, los otros, no él a ellos, sino al revés. Él así, le imponen las manos sobre la cabeza, oran por él, le piden la bendición al Señor por él y en el fondo le dan las gracias a Dios porque hay un siervo tan humilde del Señor allí. Cuando veis eso os quedáis fritos. Bueno, fue elegido porque él ya tenía una carrera previa de trabajo como jesuita para conseguir el ecumenismo. Y además siempre en humildad. Aparece muchas veces que no iba en coches oficiales. Podías ir así perfectamente, ¿no? Lo veis sentado en un autobús, como cualquier otra persona, así. Bueno, pues, ¿qué estaba demostrando ya? Humildad, humildad, humildad. Llegaría al Vaticano, seguiría con humildad. Y así, mucha gente no católica empezaría a pensar, mira, cómo ha cambiado el Vaticano. Aquí no sé la gente cómo se lo plantea. En Europa, aparte de los que son católicos, la mayor parte de gente ya tenía una gran reticencia hacia el Vaticano. Estaban hartos de ver corrupción, hartos de ver grandes lujos. Sube un papa que hace una transformación, que da una serie de mensajes tan bonitos, tanto de amor, tanto de ayudar a los pobres, de criticar a los ricos, de ir contra las guerras. ¿Y qué hace la gente? A mí me lo han comentado muchísimas personas que no creían ya en el catolicismo y me decían, este papa se ve distinto, este papa sí que se ve bueno, mira, me cae bien, ahora sí, mira, el catolicismo ya me va gustando. Y claro, les tienes que decir, ¿sabes lo que hay detrás de todo esto? Y tienes que empezar a sacarles datos, mostrar imágenes, pam, pam, una tras otra. Y entonces dicen, ¿no? Y se quedan así. ¿Por qué? Porque la gente ha olvidado la historia, la desconoce, ya se han encargado de que la historia a nosotros nos llegara de modos bastante distintos a lo real, pero tampoco saben nada de profecía, nada de lo que está pasando, los tejemanejes de la Iglesia Católica en la actualidad, todo esto lo desconocen.
Cuando se lo muestras, se quedan perplejos. Pero nosotros debemos saber esas cosas para argumentar y hacerle pensar a la gente, cuidado, esto es una trampa. Roma no cambia. Todo el mundo en pos de la bestia, y así está siendo. Aunque hay algunos que se siguen resistiendo, ¿lo sabéis? Hay católicos que tienen páginas en internet que os quedáis alucinados cuando veis lo que escriben contra el Papa Francisco. Pero no solo contra el Papa Francisco, sino contra el Concilio Vaticano II, que empezó a efectuarse en 1963, que estaba abriendo el catolicismo a todo el mundo, al ecumenismo. Y ellos dicen que se ha pervertido el catolicismo, que la masonería se ha adueñado del catolicismo, que la quinta columna, a la cual ellos llaman, se ha infiltrado en el catolicismo. Y por tanto el catolicismo está perdido. Y hay una apostasía dentro del catolicismo. ¿Os dais cuenta? Algunos van a ser enredados, porque también creen que habría una apostasía. El apóstol Pablo lo decía, y Elena White también lo dijo, ¿verdad? Que habría una apostasía también antes del fin de los días. Pues ellos aplican la apostasía a lo que está pasando dentro de su iglesia. Y no son conscientes que toda la historia, en verdad, el Vaticano es apostasía. Pero bueno, mirad cómo Satanás busca hasta las profecías de Dios para aplicárselas de modos distintos para seguir engañando a cuantos más mejor del modo que sea posible. 132 países participaron en el inicio del papado de Francisco. Y aquí tenéis al representante de los Estados Unidos, Joe Biden. Y en medio, Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular Español y presidente de España. Y al fondo estaba el que entonces era el príncipe Felipe de Borbón, actual rey de España ahora. Y a la derecha de las imágenes, ¿a quién tenéis? Angela Merkel, la que preside Alemania. Que sabéis, es hija de un luterano, de un pastor luterano, pero que cuando habla no para de dar los mismos mensajes que la voz de Roma. En fin, pues nada, resulta que es igual de donde seas, todos van a rendir pleitesía al Papa. Apocalipsis 13 es el texto que hemos leído. Esto era profecía de hace 2000 años, ahora lo estamos viendo delante de nosotros. El Papa Francisco con la cruz quebrada y su escudo papal. Supongo que esto algo debéis conocer. ¿Le habéis visto en la mano este tipo de crucifijo? ¿No os habéis fijado nunca? Este crucifijo, ¿lo veis muy normal? Es la típica cruz bien trazada, un Jesucristo allí bien esculpido. Es una cruz con una forma especial. ¿Tiene los brazos totalmente horizontales la cruz? Están curvados, ¿verdad? Y el Cristo este, ¿lo veis muy bien proporcionado o lo veis un Cristo esmirriado? Bueno, causa hasta como una repulsión cuando ves esto. Podríamos hablar también del signo que hay debajo, de ese tipo piña. Otro año será, si Dios quiere, o otro día. A la derecha su escudo, el escudo de este Papa. ¿Qué tiene? Sí, la estrella de 5 puntas, que ya la conocéis bien, ¿verdad? ¿Sabéis de dónde proceden, verdad, la estrella de 5 puntas? ¿Sabéis que sale en astronomía? Astronomía estoy hablando, ¿eh? Porque hay un recorrido de un cierto planeta que va haciendo un itinerario tal que cuando enlazas los puntos forma una estrella de 5 puntas. Y eso ellos lo adoraban ya los caballeros templarios y antes. Y en definitiva era la simbología de Satanás. Y suena a Venus. Pero mirad también,
En el centro del escudo, un sol y una insignia, IHS, y algo más. Debajo de IHS, ¿veis 3 cositas negras, oscuras? Dentro de poco hablaremos de esto, casi finalizando el tema. A esta cruz se la conoce como la cruz quebrada o la cruz partida. ¿Y por qué el Papa llevó esto? En este libro de Piers Compton aparece algo que no debemos desestimar. La cruz partida, mano oculta en el Vaticano. Y diréis, ¿esto lo habrá escrito un protestante? ¿Lo habrá escrito un investigador que va contra el Vaticano? Es un autor católico romano. Él escribió, este crucifijo torcido es un símbolo siniestro, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. Esta era una cruz torcida o rota, en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Así, no solo Pablo VI, sino sus sucesores llevaron ese objeto y lo sostuvieron para que fuera reverenciado por las multitudes. No lo está diciendo un adventista, precisamente, ¿eh? Los jesuitas expulsados de muchas naciones. Aquí tenéis historias de cómo fueron expulsados de tantísimas naciones. Normalmente se expulsa a las personas de un lugar porque hacen cosas buenas. Bueno, puede ser que a veces le tengan manía a uno, ¿no? Pero es que cuando analizas la historia de los jesuitas, iban trabajando de tal modo que iban llevando a cada país a los pies de Roma. Y si se resistían, iban haciendo intrínculis, tejemanejes, para que todo fuera hacia ese punto, gustar a los reinantes de ese lugar, a los soberanos o no. Trabajaron mucho con educación. Los jesuitas son los número 1 en el sistema educacional mundial, ¿sí? Los mejor preparados y los que mejor preparan a los niños en educación. Sí, nos superan a cualquiera. Pero eso sí, van inculcando en las mentes de los niños que hay que ir y obedecer a Roma. Y a veces no lo hacen abiertamente, lo hacen de modos sutiles. Y conseguían sus objetivos. Hacían que las generaciones que subían muy bien preparados llegasen a puestos de poder. Y al llegar a puestos de poder pudiesen influir en los gobiernos y seguirían siendo la voz de Roma. Cuando los monarcas y otros dirigentes de naciones veían esto, se enfadaban, porque además se estaban lucrando a costas de las arcas de los gobiernos. ¿Qué sucedía? Los expulsaban. Y así fueron expropiados de muchos lugares. Tenéis historia para ver y mucha. Mirad en el siglo XX qué ocurrió también. En 1901 fueron expulsados de Francia y en 1910 de Portugal. Y mirad qué sucedió en España. La Compañía de Jesús quedó en situación de ilegalidad como consecuencia de la aplicación del artículo 26 de la Constitución de la Segunda República Española de 1931, relativo al cuarto voto de obediencia al Papa. El cuarto voto. ¿En qué consiste? ¿Lo sabéis? Bueno, ya lo veremos un poco. El 23 de enero de 1932 se ordenaba consiguientemente su disolución, decreto redactado por Manuel Azaña y Fernando de los Ríos, dando un plazo de 10 días a sus componentes para abandonar la vida religiosa en común y someterse a la legislación.
Solo os diré una cosa. Esto sucede en 1931. ¿Sabéis qué ocurrió unos poquitos años después? En el año 36 empezó la Guerra Civil Española, del 36 al 39, con heridas que aún se llegan a sentir ahora. La gente mayor aún lo recuerda. Hubo masacres tremendas. ¿Quién organizó esto? Os invito a que leáis las declaraciones del exjesuita Alberto Rivera al respecto. Los jesuitas se vengaron por haber sido expulsados de España. ¿Sí? La Guerra Civil Española se había o se podría haber ahorrado perfectamente. Pero una república no iba bien para los intereses de Roma. Haría falta que después de esa guerra civil, propiciada por un fascista llamado general Francisco Franco, se volviese a instaurar el catolicismo con más fuerza, o con la fuerza de hace años atrás. Antes os decía, alguien manda detrás de un papa blanco y va vestido de negro. Y aquí lo tenéis, dándose un abrazo uno al otro. Es un español de la provincia de Palencia, y se llama Adolfo Nicolás Pachón. Adolfo Nicolás, evidentemente, con este apellido, denota que proviene de judíos. General superior de los jesuitas. Y el otro ya lo conocéis, el Papa Francisco, que es jesuita. Algunos dicen, no, el que manda es Francisco, el otro, nada, está a sus pies. Esto es lo que se dice oficialmente. En verdad, quien manda siempre es el Papa Negro. Hans Kolbenbach, un holandés, fue el anterior a este Papa Negro que tenéis aquí. Ahora Adolfo Nicolás, hace ya unos días, ha anunciado que va a dimitir por su edad. Y va a entrar otro, no sé quién va a ser. Pero Adolfo Nicolás, cuando salió elegido, ¿sabéis por qué fue elegido? Se decía que era el más experto de los jesuitas en los temas de Asia. Y diréis, ¿y qué tiene que ver? Los jesuitas iban a por Asia. Hay escritos que hemos ido mostrando a lo largo de las conferencias. Los jesuitas tenían el objetivo Asia. Asia ganada para Roma. ¿Y en Asia quién hay? ¿Qué países hay en Asia que puedan interesar a ser sometidos a Roma? Corea, Corea del Sur, ya lo tienen. Van a por Corea del Norte. Pero van también por otro lugar. China. China es el objetivo del Vaticano. Por eso son elegidos estos señores. Porque cada uno de ellos es especialista en algo. Pero saben de muchas más otras cosas y mueven hilos en muchos otros sitios. Y gente capaz tienen para que eso se haga. ¿Sabéis una cosa? A veces nosotros los adventistas la responsabilidad no la tenemos muy clara. ¿Sí? No la tenemos muy clara. Se nos dice, haz esto, haz lo otro, tal. Sí, pero bueno, vamos a nuestro ritmo, ¿no? Ellos tienen muy claro para qué trabajan. Ellos no pierden el tiempo. Ellos ponen toda su maquinaria a funcionar y no va a un ritmo lentito, no. Su maquinaria es constante, se acelera cuanto más puede para conseguir sus objetivos. Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Creéis que irá diciendo, bueno, ahora haremos esto, de aquí 2 años haremos lo otro o más? No. Él tiene el pie en el acelerador y va a la velocidad más grande que puede, moviendo toda su maquinaria. Pues Adolfo Nicolás, que ahora va a salirse de allí, vendrá un sustituto después, que también irá vestido exactamente igual, de negro. ¿Sabéis? Cuando la gente lo ve,
difícilmente sabe quién es el general de la orden de los jesuitas. Por cierto, ¿no suena nada raro esto de general de la orden? Porque es una orden militar. ¿Religiosa? Sí, militar. ¿Para qué fueron hechos los jesuitas? Ya lo iremos viendo. ¿Lo conocíais a este señor, Adolfo Nicolás? Al Papa Francisco sí, ¿eh? Porque ¿quién sale mediáticamente? ¿Quién es el que habla, el que se mueve? El Papa que va de blanco. Pero el Papa negro, el que da las instrucciones, es el titiritero. ¿Vale? Vemos el muñequito, pero no vemos el que mueve los hilos. Aunque a su vez el titiritero está siendo llevado por otro gran titiritero, que es Satanás. Y la gente puede llegar a ver ese y a veces hasta algo de este. Pero al otro muchas veces ni lo relacionan para nada. Y se creen que esto se mueve solo por el que hay aquí. Hemos hablado antes de ese cuarto voto de los jesuitas. El juramento de los jesuitas, que en el fondo es la causa de su expulsión. Aquí tenéis a Alberto Rivera, el ex sacerdote jesuita, nacido en las Islas Canarias, español, y que tuvo unos días finales trágicos. Después de varios intentos de ser asesinado, murió envenenado. Él sabía que iba a ser ejecutado por los mismos que habían sido sus compañeros. Y ni aún así se calló. Es de admirar, ¿eh? Es de admirar. Aquí lo tenéis. ¿Sabéis por qué aparece esta fotografía con su documento nacional de identidad y vestido así? Porque el catolicismo se afañó a decir, se dio prisa a decir, nunca ha sido de los nuestros. Él tuvo que sacar hasta su DNI para demostrar que realmente él había sido un jesuita. Mirad cómo cuando algo no se puede cortar, ¿qué se hace? Se le echa tierra encima como sea para taparlo. Pero la verdad sale a la luz. Y este hombre estuvo en Tarrasa, una población donde alguno de mis hermanos nació, precisamente de sangre, en Barcelona. Y allí formó una pequeña congregación. Pues este hombre, nacido en 1935, terminó sus días hace ya unos años. Y aquí se nos da precisamente ese juramento de los jesuitas. ¿Lo habéis leído alguna vez todos? ¿Os interesa saber de qué va? ¿Queréis que lo haga resumido o os lo leo entero? Vamos a resumirlo un poco quizás. Bien, en definitiva, se trata que los jesuitas fueron hechos en 1540 por el caballero vasco que se llamaba, ¿lo conocéis? Ignacio de Loyola. Loyola es una población también en el País Vasco. Era un soldado, era un militar que tenía muchas ganas de hacer cosas, pero terminó herido. Cuando terminó herido, él tenía propósitos de ir a Jerusalén, etcétera, etcétera. Y terminó haciendo otra cosa. Se consagró mucho más a servir a Dios. ¿Y cómo lo hizo? A Dios entre comillas, ¿eh? Pues se fue a un lugar precisamente cerca de Barcelona, en Cataluña, en una cueva conocida como la Cueva de Manresa. Y allí en esa cueva, que aún existe y la gente va de visitas, empezó a tener encuentros espirituales. Y él fue el instigador de los ejercicios espirituales
que terminaron siendo aplicados y aún lo hacen los jesuitas. Hacen retiros espirituales, ¿sabéis? ¿Os suena esto de los retiros espirituales? ¿Es que nosotros, como adventistas también, venga, retiros espirituales? Pues bien, ellos hacían más o menos lo mismo. Pero había una serie de ejercicios espirituales que tenían que aplicar a lo largo de una serie de días. ¿Sí? O sea, hay un programa a seguir. El primer día, no sé cuánto, vais a hacer esto, que consiste en este tipo de... El segundo es un periodo de no sé cuánto. ¿Os suena de algo esto también? A mí me suena, de haberlo visto en programaciones también adventistas, cosas parecidas. Bueno, pues todo eso cumplía una función. Te va adentrando en el mundo del espiritismo y ni te enteras. En definitiva, todo esto que empezaron a hacer los jesuitas gracias a Ignacio de Loyola se fue expandiendo. Tuvo el beneplácito de un papa que le dio ya la comisión como orden. Y a partir de 1540 empieza algo, la contrarreforma. Si hay contrarreforma es que antes había una reforma con Lutero y los que ya sabéis. Y la contrarreforma fue usada por el Vaticano, especialmente utilizando a los jesuitas, para no dejar, ¿sabéis? Allí se utiliza una expresión, títere con cabeza, a cortar cabezas. Sencillamente iban a destrozar la obra de la reforma en Europa, y allí donde hubiese podido llegar. Pues ellos tenían una serie de juramentos, y hay un juramento que realmente es ya escalofriante. Sencillamente viene a decir que no importa dónde ellos estén, lo que van a hacer y para lo que van a trabajar es por la destrucción de todo lo que no sea el Vaticano. Irán a por los protestantes, irán a por todos los que no quieran estar en consonancia, y harán pasarse con su disfraz por lo que crean más pertinente. Se harán pasar, si conviene, hasta por adventistas. Esto no lo dice el juramento, pero ya dice que se harán a todos como si fueran de todo. Esto que veis en esta imagen es monita secreta de los jesuitas, la monita secreta, o instrucciones reservadas de los padres de la Compañía de Jesús. Era algo que no era de difusión así como así. Pero aquí tenéis de dónde estaba extraído, no es ningún invento, y eran todo instrucciones. Y bueno, cuando vemos la historia de los jesuitas, mirad, una vez más vamos a recurrir a Alberto Rivera, el ex jesuita, que destapa toda la trama. Y mirad que apareció en este periódico, el diario El Gong. Los jesuitas fueron hace años expulsados de los territorios de España por conspirar gravemente contra el Estado y la autoridad del soberano, a costa de quien al mismo tiempo vivían y se expandían. Hay que tener presente que durante muchos años, esto quizás no lo conocíais, en el diccionario Real Academia Española, de esta academia, la palabra jesuita era definida como dos cosas: perteneciente a la orden jesuita o bien hipocresía. Esta última definición fue borrada en 1967. En numerosos textos literarios, el hacerse el jesuita es el hacerse pasar por inocente sin serlo. Esto estaba ya en la cultura popular, y la Academia Española de la Lengua así lo tenía registrado. Esos conceptos de que era un jesuita. Y ahora la gente oye jesuita, muchos no tienen ni idea de qué son. Eso ya para empezar. De su historia no tienen ni la más remota idea. Pero ven a un papa que dicen que es jesuita, pero mira, si todo lo que hace es tan bueno. Qué engañados nos tienen, La lástima es que en los colegios no enseñan la verdadera historia. Y creo que es una lástima también que en los colegios adventistas
o en los seminarios de teología adventistas, no se instruye a la gente enseñando la verdadera historia, para advertirnos a todos, cuidado, porque a Caperucita Roja un lobo se le disfrazó también de algo, ¿eh? Pues bueno, deberemos aprender la lección, si no por las buenas, por las malas. Y por las malas quiere decir que a veces tendremos que sufrir estas cosas y no sabremos de dónde nos bajan las cuestiones. Por ignorantes, no nos habremos preparado. Aquí hay toda una reseña muy buena sobre los jesuitas. Y bueno, no os lo voy a leer para no cargaros un poco ahora con ello, pero es todo un escrito que os paso detenidamente, extraído de este libro, Los jesuitas, la compañía de Jesús y la traición a la Iglesia Católica, de Malachi Martín. Se añaden comentarios adicionales también allí. Y la verdad es que este señor lo que hace es seguir denunciando esas maniobras de los jesuitas. Y ahora encontramos al señor Adam Weishaupt, que ya conocéis, ¿verdad? Lo presentamos en la primera de las charlas que tuvimos aquí, el fundador de la Orden de los Illuminati. Y en definitiva aquí se nos sigue narrando toda su historia, su vinculación plena a los jesuitas, y que terminó haciendo que las sociedades secretas fueran totalmente a la par con el mismo Vaticano. Y el libro que antes os decía, el de la cruz partida, mirad qué llega a decir. Él, este ojo que todo lo ve, dominaba sobre las multitudes que se reunieron para el Congreso Eucarístico de Filadelfia en 1976. El ojo que todo lo ve, ya sabéis, el que está en el triángulo allí puesto. En el Congreso Eucarístico estaba. Fue tomado por los jesuitas, que publicaron el anuario de la sociedad y apareció en una serie de estampillas del Vaticano emitidas en 1978. El ojo, que se remonta a los adoradores babilónicos de la luna o astrólogos, vino a representar la Trinidad egipcia pagana de Osiris, el sol, Isis, la diosa de la luna, y su hijo, Horus. En fin, ¿quién lo firma? Pues Pierce Compton, ese escritor católico que además publicaba cosas, ¿eh? Y aquí tenéis toda la historia de este señor. Fue religioso de la Iglesia Católica y editor del semanal católico El Universo durante 14 años. Pero había dedicado a investigar horas y a darse cuenta que algo se estaba haciendo en la Iglesia Católica que no tocaba. ¿Sabéis? En la misma Iglesia Católica hay personas que no quieren saber nada de los jesuitas. ¿Sí? No quieren saber nada. Porque saben la historia. Y aunque son católicos, saben que de esos no se pueden ni fiar. Porque se dedican también a estar entre las otras órdenes católicas para que todo vaya en consonancia a lo que ellos quieren. Y no los soportan. También hay personas sinceras dentro del catolicismo, pero también hay que reconocer que entre el catolicismo pasa algo, que es lo mismo que pasa con los demonios. Todos van a trabajar al final con un objetivo común. No estoy hablando de la persona católica de abajo, de base. Estoy hablando de dirigentes. Entre ellos, ¿qué hacen los demonios? Se abrazan y están súper felices. Entre ellos se odian a muerte. Pero eso sí, trabajan juntos para un objetivo. Lo mismo sucede con ellos. Mirad qué declaraciones. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos de América, llegó a decir: la historia de los jesuitas quizás no se ha escrito de una forma muy elocuente y sin embargo está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración de la orden jesuita en el año 1814, llevada a cabo por el Papa Pío VII, representó ciertamente un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el despotismo y muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el infierno,
Esta es la sociedad de Ignacio de Loyola, los jesuitas. Y ahora me gustaría ver esto en boca de Obama. ¿A que no lo vais a oír cuando lo han subido los mismos jesuitas, tal como demostramos en temáticas del gran engaño? Abraham Lincoln, el que se dice que ha sido el mejor presidente que ha tenido este país. La guerra civil americana nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. ¡Hala! Y lo dijo Abraham Lincoln. O sea, que una guerra civil que se podía haber ahorrado también este país. ¿Conocéis a este señor? ¿Cómo lo pronunciáis? ¿Samuel qué? ¿Morse? Vale, pues este señor es el inventor del telégrafo, ¿lo recordáis, no? ¿Cómo se comunicaba al principio la gente cuando salió este medio? Ti, 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 ti. Bueno, mirad qué llegó a decir también. Estamos hablando de un señor que vivió en los años 1700, 1800 y algo. Los jesuitas son una sociedad secreta, como tipo de orden masónica, pero con sobreañadidas horrorosas y detestables características, 1000 veces más peligrosa. Casi nada, ¿eh? Luego también, aquí llegamos a encontrar esto. Finalmente hagamos todo con tal grado de astucia que podamos ganar dominio sobre los príncipes, los nobles y los magistrados de cada lugar, para que estén listos a nuestra llamada y a nuestra disposición, incluso al punto de sacrificar sus propias familias, así como los más íntimos amigos, cuando digamos que es para nuestro interés y ventaja. Esto es lo que aprendían los jesuitas. No importa ni tu familia, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, es igual. Eso es lo primero. Que claro lo tienen, ¿eh? Este libro, no sé si lo tenéis, Vatican Assassins, os lo recomiendo, Eric John Phelps. En internet podéis encontrar entrevistas que se le hicieron, es el máximo especialista en el tema jesuitas, él, si no recuerdo mal, es bautista, pero nos va dando indicios de todo lo que harían los jesuitas, lo que han hecho a lo largo de la historia y de lo que van a terminar haciendo. ¿Sabéis? Él también saca informaciones de que los jesuitas están trabajando para levantar el tercer templo de Jerusalén y pasar el Vaticano de Roma a Jerusalén. Mirad cómo hay personas que también se dan cuenta de las maniobras del Vaticano. Y lo peor es que los adventistas normalmente no solemos enterarnos de muchas cosas. Y estamos viendo la situación de Medio Oriente y no relacionamos por qué se está haciendo todo en esa zona. Estamos viendo los movimientos entre religiones y no relacionamos qué se está pretendiendo. En fin, él aquí habla de cómo se extendieron, todo lo que llegaron a hacer es impresionante. Pero vamos a detenernos en este lugar. Los jesuitas, ahora formalmente suprimidos por el Papa en 1776, estuvieron aliados con Federico el Grande de Prusia y Catalina de Rusia. El general jesuita estaba en control del rito escocés de la masonería y ahora buscaron una alianza con la casa masónica de los Rothschild en Inglaterra. Mirad cómo fusionaban unos y otros, ¿eh? Para lograr esto, el general jesuita escogió a un jesuita que era judío por raza, Adam Weishaupt. Weishaupt era un brillante instructor de ley canónica, el maligno Concilio de Trento, en una universidad jesuita en Bavaria, donde precisamente nació otra persona que está mandando a Alemania, Angela Merkel. Qué cosas, ¿eh? Del colegio jesuita de Ingolstadt se dice haberse iniciado la secta conocida como los Illuminati de Bavaria, fundado por Adam Weishaupt. Su fundador nominal, sin embargo, parece haber tenido un papel subordinado, aunque conspicuo, en la organización de esta secta. El 1 de mayo de 1776, la Orden de los Illuminati fue oficialmente fundada en el antiguo fuerte jesuita de Bavaria. La compañía ahora usaría la casa judía de los Rothschild para
financiar la Revolución Francesa. ¿Alguien cree que las revoluciones se hacen solas? Las revoluciones necesitan apoyos económicos. Pues ahí los tenéis. Y el surgimiento de Napoleón el masón, con su consejero entrenado por los jesuitas, Abbe Sieyes. A pesar de los escritos históricos del jesuita Abbe Barruel, quien culpó a los Rothschild y a la masonería por la revolución, fue la Sociedad de Jesús que usó esas mismas herramientas para poner en práctica la revolución y castigar a los monarcas que osaron expulsar a los jesuitas de sus dominios. Los jesuitas, habiendo sido expulsados del Imperio español, encontraron refugio en Córcega, una isla cercana a Italia. Bueno, entre Francia e Italia. Desde allí ellos levantaron su gran vengador, Napoleón Bonaparte. Luego estuvo George Washington, quien fue tan amado por el general francés Lafayette. Durante la Revolución de la Independencia norteamericana, nuestro gran caudillo tomó al general Niño bajo su protección. Por eso el francés llamó a su hijo mayor George Washington Lafayette. Con este mismo cariño o cariñoso amor, el católico romano Lafayette advirtió: es mi opinión que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, porque ellos son los más industriosos, peligrosos enemigos de la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las guerras de Europa. Mirad si los conocían bien. A veces hablamos, habrá un problema para el pueblo de Dios. La libertad religiosa terminará. Vamos a ser perseguidos por el sábado. Y le decís esto a la gente y dicen, ¿cómo puede ser? Si el Papa Francisco, que es jesuita, está diciendo que tiene que haber libertad religiosa mundial y se está convirtiendo en ese líder moral de la libertad religiosa en todo el mundo. ¿Cómo cuadra eso? Resulta que va soltando frases por en medio, como las que dijo hace unos días, hablándole a Erdogan, el primer ministro o presidente de Turquía, y diciéndole, advirtiéndole que el fundamentalismo no es bueno, que lo cortara, que dejase a los cristianos en paz en Turquía, y dijo, nosotros también tenemos nuestros fundamentalistas. ¿Qué estaba queriendo decir? Que hay pueblo en Occidente que es cristiano y que está contra el papado. Y esos también tendrán que ser erradicados. O pasas por el ecumenismo o verás cómo las caras de estas personas cambian de repente. Y la profecía se va a cumplir. Y nosotros, si sabemos las artimañas de Satanás, cómo están siendo utilizados estos individuos, esta organización, para hacer sus fines, cumplirlos, podemos avisar a los demás. Si no, ¿qué les vamos a decir? Si nosotros avisamos a través de la profecía, para que vayan estudiando los pasos que están dando el papado, podrán darse cuenta que realmente todo esto ya se está tramando y gracias a ciertas declaraciones ya vemos cómo todo se está preparando a la perfección. ¿Cuántos ojos podríamos abrir a la gente si conociésemos de verdad todas las profecías y lo que está pasando cumpliendo lo que estaba escrito? Aquí hay frases distintas que van dando pie a más de lo mismo. Y este libro os lo recomiendo. Es muy cortito de leer, pasa rapidísimo y es del pastor adventista Bill Hughes, que creo que ya se lo han sacado de encima también en la denominación, o si no, poco le debe faltar. Los terroristas secretos. Os va a contar la otra historia de cosas como el hundimiento del Titanic, por ejemplo, el asesinato de Abraham Lincoln, etcétera, etcétera. Veréis la verdad que no quiere ser verdad oficial para el resto del mundo, porque no interesa. Quien está detrás de tantas cosas han sido los mismos jesuitas.
Pero claro, si hay un libro que os voy a recomendar, aparte de la Biblia, por encima de todo, después va a ser este, El conflicto de los siglos. ¿Qué escribió Ellen White sobre los jesuitas? ¿Os habéis parado a leer alguna vez lo que escribió Ellen White sobre los jesuitas en El conflicto de los siglos? Es curioso porque es un libro que a veces lo leemos y son detalles que no terminamos de percibir. Ella escribió: en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. En toda la cristiandad, Pasados los primeros triunfos de la Reforma, o sea, cuando Lutero y todo iba avanzando bien, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural. ¿Recordáis el voto ese que decía que no importaban ni los parientes? Sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Esto es lo que les pasaba a los reformadores, Los cristianos terminaban así. ¿Y ahora qué sucedió? Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad. ¿No suena lo mismo del Papa Francisco? Visitando las cárceles, ¿no lo hace el Papa? Atendiendo a los enfermos y a los pobres, mirad, lo mismo que está haciendo el Papa, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Es que es un retrato, Pero bajo esta fingida mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Casi nada, Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces, se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Anda, diles tontos. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Mirad cómo jugaban, Ganándose a los niños, se ganarían a los padres. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Todo lo que habían hecho los padres se iba a perder en nada. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera
lograban revivir el papismo. Para otorgarles más poder se expidió una bula que restablecía la Inquisición. ¿Qué quería decir esto? Pues que iban a asesinar a una muchísima más gente. ¿Habéis visto máquinas de la Inquisición alguna vez? Os ponen los pelos de punta. Hay lugares donde aún se conservan. ¿Sabéis? Estuve trabajando cuando yo era un chico de unos 17 años o 19, con un señor que había sido monaguillo en la Catedral de Girona, de mi ciudad. Él ya estaba a punto de jubilarse. Cuando había sido monaguillo, él me contaba que entraba por los distintos lugares de la catedral que no son de acceso público. ¿Sabéis? Hay lugares donde la gente puede entrar a visitar y hay lugares donde tú no puedes traspasar. La Catedral de Girona es una catedral que tiene una gran escalinata que lleva hasta la superficie, arriba, donde está puesta la catedral. Pues él me dijo que entró por debajo, acceso, donde está la escalinata, por dentro. Y allí, en esos años, aún se conservaban todos los aparatos de la Inquisición, intactos. No sé si aún deben estar, no lo sé. Pero, ¿sabéis? Elena White escribió que todo eso volvería a funcionar. Y en algunos lugares eso se sigue haciendo y trabajando por debajo. ¿Somos conscientes de lo que espera el pueblo de Dios? ¿De lo que nos espera? No obstante el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Anda, que iban bien, ¿eh? Por los jesuitas. Pues esto mismo se va a repetir con el pueblo de Dios dentro de poco tiempo. Y aquí os vais quizás a sorprender, no sé si habéis visto estas imágenes, la religión ecuménica del nuevo orden mundial, que es la que está patrocinando los jesuitas precisamente. Y esto está en la iglesia San Ignacio de Loyola, Roma. Primero, el Papa asegura que proseguirá el camino del diálogo ecuménico y así continuamente va juntando congregaciones, denominaciones distintas, no solo cristianas. Mirad esta foto, ya con los atuendos que llevan ya veis que es un ecumenismo a nivel mundial, ¿eh? La Iglesia Católica es consciente de la importancia que tiene la promoción de la amistad y el respeto entre hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas. Quiero repetirlo, promoción de la amistad y el respeto entre hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas. Esto lo dijo el Papa, ¿eh? También es consciente de la responsabilidad que todos tenemos con nuestro mundo. Y mirad qué dice ahora. Con la creación entera que debemos amar y custodiar. ¿Recordáis la carta del juego IMBO sobre reciclaje, ecoguerrillas? Todo esto está trabajándose para un fin, una ley común mundial. Y podemos hacer mucho por el bien de los que son más pobres, de los más débiles, de los que sufren, para promover la justicia, para promover la reconciliación, para construir la paz. Justo lo que está haciendo el Vaticano, el Papa, para que en verdad todo lo que parece tan bueno sea la trampa perfecta para que todos accedan a una ley en las naciones llevada sobre todo bajo los pies de Roma. Y di tú que todo esto es para algo. Verás qué gracia les va a hacer y qué te van a hacer.
En fin, mirad, sabemos, ha concluido, cuánta violencia ha desencadenado en la historia reciente el intento de eliminar a Dios y a lo divino del horizonte de la humanidad, y advertimos el valor de dar testimonio en nuestras sociedades de la apertura originaria a la trascendencia que está grabada en el corazón del ser humano. La trascendencia, ¿eh? Esto es lo que hablan también muchas religiones de tipo oriental, ¿eh? En esto sentimos cerca de nosotros también a todos aquellos hombres y mujeres que, sin reconocerse en tradición religiosa alguna, se sienten, sin embargo, en búsqueda de la verdad, de la bondad y de la belleza. Van a llegar a todos. Esta verdad, bondad y belleza de Dios, y que son nuestros aliados inapreciables en el compromiso para defender la dignidad del ser humano, en la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en la custodia amorosa de la creación. Todo esto, en definitiva, es para lo que trabaja una organización establecida en Estados Unidos con participantes de todos los países prácticamente del mundo, la ONU. Está siendo la voz del papado. Y el papado va a utilizar todos los estamentos creados por él y por las sociedades secretas para que la gente llegue a mentalizarse que hay que hacer una causa común para todo esto. Pero resultará que ellos impondrán un día, el domingo. ¿Y después qué va a pasar? Ya os lo imagináis, ¿eh? Todo se va a girar. Ahora veréis las fotografías de la maqueta de la futura iglesia mayor y principal de los jesuitas en Roma, con partes integradas de templos de todas las otras religiones. Una sola religión mundial, ¿eh? ¿Os acordáis? Esto es un lema que quiere el nuevo orden mundial. Mirad qué maqueta tan sorprendente. ¿Es grande? ¿No notáis nada extraño aquí? Un lugar central, pero ¿qué hay alrededor de toda esta circunferencia que forma esta basílica? No sé qué nombre llamarle, iglesia. Pues vamos viendo fotos en detalle. Mirad de cerca. ¿Qué construcciones veis? Todas estas formas así, ¿dónde aparecen? Iglesias ortodoxas. Hay más alrededor. Mirad, países como España, Liechtenstein, que algunos no saben ni que existe, es un pequeño estado de Europa súper rico, independiente. Inglaterra, Irlanda, Grecia, Madrid. Entrada. Al lado, Botswana, etcétera, etcétera. En el otro lado, Yugoslavia, no sé qué más. Mirad, distintos accesos que van llegando a esa misma nave central, pero siempre hay templos de denominaciones distintas y todos están juntos. Eso es un propósito de construcción que ellos tienen para poner de una vez por todas la unidad religiosa mundial. No importa tu creencia, si es un templo hindú, un templo budista, ortodoxo, de donde sea, todos irán conjuntamente de la mano. Y la iglesia del Jesús San Ignacio de Loyola, la iglesia que fue la sede de la Compañía de Jesús, esto lo podéis ir a visitar. Aquí tenéis a Ignacio de Loyola. Qué posición tan bonita, mística, ¿verdad? Aguantando un librito tan espiritual que se le ve. Pero hay un problema en esa imagen. ¿Qué pisa? ¿Una colilla? ¿Una lagartija? Está pisando a una mujer protestante. ¡Qué amor, eh! Pues sigue siendo el fundador de los jesuitas y siguen trabajando con sus ejercicios espirituales. ¿De verdad alguien piensa que los jesuitas han cambiado? Aquí tenéis toda una cúpula interna, el sol, por supuesto. No puede faltar el símbolo para Lucifer. La religión flagelando a la herejía, así se llama esta estatua.
la religión flagelando a la herejía, a los protestantes. Eso está dentro de ese lugar. Mirar la cara del protestante. No es una cara de alegría, precisamente, de estar riéndose mientras le pegan latigazos, ¿eh? Y ahora vamos a ver el emblema jesuita. Ya lo conocéis, ¿verdad? Ya no vamos a hablar del sol ni del significado de los rayos, porque unos son así y otros asá. Mirad, esto está extraído de la Universidad de Navarra, que pertenece a ellos, en España. Nos habla de los signos gráficos de escritura. Vamos a utilizar los mismos escritos de ellos para ver cómo ellos mismos se están destapando y nosotros a veces no nos damos ni cuenta. El alfabeto hebreo. Todos conocéis esta letra, ¿verdad? ¿La veis? Esto de aquí. Aparece también en una bebida muy reconocida que está de moda sobre todo entre la juventud, que pone a uno como una moto y está repetida 3 veces. La sexta letra del alfabeto se llama Bab. La palabra Bab significa clavo. Se le adjudica el valor numérico 6. Por tanto, eso es el 6 y es un clavo. Un clavo igual a 6. 3 clavos igual a ¿qué? Al 666. Ellos mismos se están autoadjudicando el 666, el número de la bestia. Ellos dicen, no, son los 3 clavos de la cruz de Cristo. Ya está, solucionado. Pues bien, ¿qué nos decía el texto bíblico? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales, etcétera, etcétera. Y al final, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hablamos de algo más, ¿os acordáis el primer día? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Conflicto de los siglos. Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Esto en sus tiempos. ¿Y ahora qué diríamos ya? Apocalipsis 18 nos dice cómo va a ir todo esto. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, ese hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los creadores de grandes monopolios, las sociedades secretas, que han vivido gracias a la conjunción con Roma. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Pues bien, esperemos que Dios se acuerde de sus maldades y no de las nuestras, para que no participemos jamás de las obras infructuosas del gran engaño satánico. Que Dios os bendiga.